Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancamos hablando de béisbol porque el día de ayer fueron presentados ya los Diablos Rojos del México con su plantilla completa, que por cierto, como característica especial, por primera vez en su historia jugarán con puros mexicanos. Fueron también presentados los uniformes y el resto de la indumentaria que utilizará el cuadro escarlata durante la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para la temporada 2017, los Diablos Rojos presentaron su roster, que por primera vez será 100% mexicano y estará dirigido por el manager Miguel Ojeda, quien regresa para buscar de nuevo ser campeón con el equipo capitalino. Y creo que este año va a ser muy especial porque hace 3 años nosotros anunciamos que nos estamos preparando para jugar con puro pelotero mexicano. Y lo anunciamos desde el mes de septiembre, que ya lo teníamos listo y así lo vamos a hacer. Estoy muy contento de estar de regreso y bueno, no ha cambiado nada de ese Miguel Ojeda del 2014. Seguimos siendo abiertos con los muchachos, que los muchachos confíen en mi persona y que confíen en lo que ellos tienen, ¿no? En la presentación se dio a conocer la nueva piel del equipo, así como las gorras, las cuales lucen con el color característico de los Diablos Rojos, el blanco y el rojo, que fueron presentadas por algunos jugadores del equipo. Este fin de semana comienza ya la temporada para los Diablos Rojos en el Estadio Frainano. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ya todo está listo para lo que será la función de box el próximo sábado en la plancha del Zócalo capitalino, sábado por la noche, que tiene como pelea principal a Mariana La Barbie Juárez, que buscará su tercer corona en su carrera. Ayer, precisamente como parte de las actividades de promoción de esta función, se realizó un entrenamiento público en la Plaza de Santo Domingo. El centro histórico ya calienta el cuadrilátero para la función de box que se realizará este sábado 1 de abril en el Zócalo capitalino. Los boxeadores Alejandra La Tigre Jiménez, Diego Demoledor Cruz, Alejandro Pájaro Dávila, Jesús Coto Vidales, Neri Panteras Aguilán, Hugo Dinamita Santillán, Eduardo Rocky Hernández, así como las boxeadoras Catherine Firi y Mariana Barbie Juárez, se dieron cita en la Plaza Santo Domingo para realizar frente a su afición un entrenamiento público, así como repartir autógrafos y fotos previo a la gran noche. En cuanto a la gran pelea, la capitalina Mariana Barbie Juárez se encuentra lista para su regreso y buscará el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Muchos pensaban que la Barbie ya no iba a hacer nada, pues cómo no, ya tengo una oportunidad por título del mundo, vamos a ser campeones mundiales y demostrarles que trabajando, no rindiéndose, esforzándose, las cosas siempre dan buenos frutos. Otro orgullo de la ciudad es la capitalina Alejandra La Tigre Jiménez, quien buscará en el Zócalo defender su título. Estoy muy contenta, la verdad es que pues es una enorme oportunidad porque estoy en mi país, estoy donde yo nací y pues qué más que en el Zócalo, ¿no? Y junto a una de las iniciadoras de este deporte, que es Mariana Juárez. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y precisamente como colofón a este auge que han tenido las artes marciales mixtas en los últimos años, con un gran crecimiento no solo en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo, pues ya es oficial, se ha creado ya de manera oficial, se le otorgó el registro así a la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas. Es un hecho, la creación de la Federación de Artes Marciales Mixtas, después de que la CONADE le otorgara el registro que le da reconocimiento legal, nacional e internacional a este organismo. El presidente de la federación es Raúl Salas y cuenta con el reconocimiento de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, con sede en Suiza, la más grande del mundo con más de 60 países afiliados. El objetivo de esta nueva federación es la de impulsar a atletas de esta disciplina en todo el país, aprovechando el auge que ha tenido en los últimos años gracias a los peleadores mexicanos que han brillado a nivel internacional. Asimismo, las artes marciales mixtas forman parte del proyecto Academia de la CONADE, con lo que visores certificados visitarán ciudades de todo el país para detectar talentos en esta disciplina. Vianey Zárate, 21 Noticias.
Bueno, Alejandra, ya para despedirme te voy a mostrar este video. Sucedió en la casa de los Capitanes de Washington, que es un equipo de la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo de los Estados Unidos. Los de mantenimiento tienen a su perro ahí, los que cuidan el estadio tienen a su perro. Compañero. Y aprovechando de que no había partido, pues vamos a ver qué hicieron, ¿no? Vamos a ver, mientras uno le avienta palitos a su perro, pues ellos le avientan el puck, que es el disco con el que se juega el hockey. Y él, mira, feliz de la vida. Son los vigilantes, como lo podemos ver del estadio. El estadio está vacío, por supuesto. Los que se ponen, y mira que bien entrenado lo tiene, él ya se la sabe, y ve, ahí va. ¿Cómo le hace para no patinar? Resbala. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Porque uno apenas si toca hielo y pareces, pero si no. Y véalo, él tiene una agilidad para no irse de largo, y ahí va, de regreso con el puck, y se lo voy a regresar a su dueño. Esto fue captado precisamente por los vigilantes ahí en el estadio, y lo hicieron público a través de la cuenta, las redes sociales de este equipo de la NHL. Está lindísimo el perro. A falta de parque en la pista de hielo. Muchas gracias, Ale. Ricardo, gracias.